nos contaron una historia hermosa, una historia sobre una civilización en ascenso, sobre la cúspide del ingenio humano, sobre un futuro moldeado por avances técnicos, globalización, eficiencia y promesas de felicidad. Nos la contaron con tal precisión que casi nadie se atrevió a cuestionarla. Y sin embargo, aquí estás, aquí estamos, en medio de un mundo saturado de estímulos, aparentemente más avanzados que nunca, pero más rotos de lo que jamás imaginamos. ¿Alguna vez te has detenido, al final del día, cuando todo se apaga, cuando la pantalla enmudece, cuando el ruido externo desaparece, y sientes ese hueco que no puedes nombrar? No es un fallo tuyo, no es una debilidad, es un síntoma, es una señal de alarma que pocos reconocen, porque lo que te vendieron como progreso, en realidad, es una estructura diseñada para mantenerte en constante movimiento, pero hacia ningún lugar. La paradoja de nuestra época es brutal. Cada paso que damos hacia adelante parece alejarnos de lo esencial. Nos dijeron que todo esto, el acceso instantáneo a la información, la hiperconexión, la acumulación de logros, era para facilitarnos la vida, pero la vida no se ha vuelto más fácil, se ha vuelto más apretada, más ruidosa, más desconectada del alma. Es curioso, ¿no? Cuanto más rápido nos movemos, más perdidos nos sentimos. Cuanto más conectados estamos en redes, más difícil es encontrar conexiones verdaderas. Cuanto más cosas poseemos, más fuerte se vuelve esa sospecha interior de que algo falta, de que algo importante quedó olvidado en el camino. Este no es un error del sistema, es el sistema. Fue diseñado así, para producir eficiencia, no bienestar, para maximizar resultados, no plenitud. Eres una pieza más dentro de un engranaje que no se detiene jamás, uno que necesita que sigas avanzando, no por tu bien, sino para que el mecanismo continúe girando. Y en ese avance, el precio es alto. La ansiedad se vuelve crónica. La sensación de vacío se vuelve cotidiana. El agotamiento mental se convierte en norma. Porque para seguir comprando, para seguir aspirando, necesitas sentir que algo te falta. Y ese es el gran combustible del modelo moderno, tu insatisfacción. Imagínate por un momento lo que pasaría si te sintieras realmente completo, si estuvieras en paz contigo mismo. Desde pequeños nos condicionaron a pensar que nuestro valor se mide por lo que logramos, por lo que exhibimos, por lo que producimos. Nos enseñaron a buscar aprobación afuera, a construir relaciones a través de pantallas, a llamar éxito a un estilo de vida que nos enferma lentamente. Nos entrenaron para competir, no para conectar, para destacar, no para comprendernos, para cumplir expectativas externas, no para explorar quiénes somos en verdad. Y ahí es donde nace el conflicto más profundo, cuando el exterior dice que deberías estar bien, pero el interior grita en silencio que algo está muy mal. Esa grieta entre lo que aparentas y lo que sientes es el abismo que muchos llevamos dentro, sin saber cómo cerrarlo, porque el modelo moderno no te dio herramientas para escucharte, solo para compararte. ¿Recuerdas la última vez que hablaste con alguien sin mirar el reloj, sin preocuparte por el próximo compromiso? ¿La última vez que te sentiste verdaderamente presente con otro ser humano, sin filtros ni pantallas de por medio? Si te cuesta recordar, no es tu culpa, es parte del diseño. Te empujaron a una vida tan rápida, tan llena de tareas, que ya casi no queda espacio para lo profundo, para lo genuino. El resultado es una humanidad hipertecnologizada y emocionalmente huérfana.
Nos llenamos de dispositivos que nos permiten hablar con cualquier parte del mundo, pero olvidamos cómo conversar con quien tenemos al lado. Nos conectamos en red, pero vivimos aislados en lo esencial. Se nos prometió comunidad, pero se nos entregó soledad disfrazada de interacción constante. Y esa soledad, ese vacío que late en el fondo de tantas vidas aparentemente exitosas, es la señal de que algo anda mal en lo más profundo del modelo. Nos vendieron el mito de que el trabajo, la productividad, el rendimiento sin pausa, era la clave de la felicidad. Pero incluso quienes aman lo que hacen sienten que están atrapados en una rueda que no se detiene. Trabajamos más para ganar más, para gastar más, con la secreta esperanza de sentirnos menos vacíos, pero cada nuevo logro, cada compra, cada ascenso, es solo un calmante temporal. El sistema no te ofrece una medicina real, solo te da distracciones, y cada distracción te aleja un poco más de ti. La promesa del progreso se alzó como un faro inquebrantable, una utopía que nos susurraba al oído que todo iba a estar bien si seguíamos el camino trazado. Nos dijeron que la tecnología sería la gran aliada de la humanidad, que estaríamos más cerca unos de otros, que el confort sería la nueva religión, y que la felicidad era solo cuestión de seguir conectados. Pero lo que nunca mencionaron es que todo ese aparente avance tenía un costo emocional que pocos están dispuestos a admitir. Y aquí estamos, atravesando días en los que se nos exige más rapidez, más resultados, más conexión. Y sin embargo, nos sentimos más solos que nunca. La soledad moderna no es la ausencia de personas, sino la falta de profundidad en los vínculos. Es ese vacío que sientes cuando ves tu bandeja de entrada llena, tus notificaciones vibrando sin descanso, y aún así te preguntas si alguien en algún lugar te conoce realmente. La paradoja es tan evidente como dolorosa. Nunca habíamos estado tan cerca tecnológicamente y a la vez tan distantes emocionalmente. Cada interacción digital sustituye a una conversación significativa. Cada emoji reemplaza una mirada sincera. El contacto humano ha sido empaquetado, comprimido, optimizado y en el proceso despojado de su esencia. Y mientras tanto el sistema sonríe, porque esta dinámica de desconexión emocional y conectividad superficial garantiza una cosa: que sigamos consumiendo. ¿Lo notas? Cuanto más vacíos nos sentimos, más buscamos llenar ese hueco con cosas. No con momentos, no con afecto genuino, sino con objetos, experiencias empaquetadas, productos prometedores de una felicidad instantánea que se disuelve apenas se asienta el polvo del último pedido. Todo está diseñado para eso, para que nunca te detengas, para que sigas deseando lo siguiente, para que la insatisfacción se convierta en el combustible que impulsa la maquinaria del consumo eterno. ¿Alguna vez has sentido esa tristeza repentina después de comprar algo que pensabas que te haría feliz? Esa pequeña punzada que te recuerda que, una vez más, te has mentido a ti mismo. Y el trabajo, claro, se ha transformado también en otro de esos mecanismos silenciosos de sometimiento. Nos vendieron el mantra del «haz lo que amas» como si fuera una receta infalible para evitar el agotamiento, cuando en realidad lo que hicieron fue camuflar la explotación con propósito. Porque incluso si amas lo que haces, si no tienes control sobre tu tiempo ni sobre tus condiciones, terminas siendo un esclavo con una sonrisa. Trabajas para sobrevivir, pero también para mantener una imagen que no te pertenece del todo. Vives para pagar cosas que no te definen, para sostener un estilo de vida que quizá ni siquiera deseas, solo porque te han dicho que así es como se vive bien. Y sin darte cuenta, entras en un bucle sin fin. Más trabajo, más ingreso, más gasto, más vacío.
Es un ciclo tan silencioso como devastador, porque mientras crees que estás avanzando, en realidad estás girando en círculos. Un hámster digital corriendo en una rueda dorada, adornada con promesas que se evaporan apenas las alcanzas. Pero aquí llega una grieta, un instante de lucidez. Tal vez ya lo has sentido. Ese momento justo después de apagar una pantalla, cuando el silencio cae como un velo pesado y no puedes evitar enfrentarte a ti mismo. Es incómodo, brutal incluso, porque en ese momento todo lo que finges ser se desmorona y solo queda lo que eres, y lo que eres no siempre te gusta, porque te han enseñado a ser eficiente, productivo, funcional, pero no a ser tú, no a explorarte, no a entenderte. Te entrenaron para rendir, no para existir con plenitud. Así que el reto no es correr más rápido, ni siquiera correr mejor. El reto es saber cuándo detenerte, cuándo salirte del camino marcado y atreverte a mirar en otra dirección. Porque en ese acto de desaceleración hay una rebeldía silenciosa que el sistema no sabe manejar. Un ser humano que se cuestiona es un ser humano peligroso para el statu quo. Y ese cuestionamiento puede tomar muchas formas. Puede ser una conversación honesta contigo mismo, un paseo sin rumbo, una jornada sin agenda. Y sí, al principio da miedo, porque salirte del guión significa enfrentarte a todo lo que no entiendes, pero también significa que, por primera vez, comienzas a vivir tu vida en tus propios términos. Trabajas para sobrevivir, pero también para mantener una imagen que no te pertenece del todo. Vives para pagar cosas que no te definen, para sostener un estilo de vida que quizá ni siquiera deseas, solo porque te han dicho que así es como se vive bien. Y sin darte cuenta entras en un bucle sin fin. Más trabajo, más ingreso, más gasto, más vacío. Hay un instante en la vida casi imperceptible, en el que te das cuenta de que no puedes seguir igual. No es una epifanía ruidosa, ni un relámpago de claridad cinematográfica. Es más bien un susurro, una incomodidad sutil en el pecho, una certeza silenciosa que se instala como una bruma. Algo no encaja, algo esencial está faltando. Es entonces cuando comienzas a preguntarte si todo esto tiene sentido, si el ritmo que llevas es realmente tuyo o simplemente lo heredaste, como quien recibe una tradición sin cuestionarla. Empiezas a mirar alrededor con otros ojos. El ruido que antes llenaba tus días comienza a dolerte. La velocidad que tanto alababas empieza a parecerte absurda. Y el éxito, medido en cifras y aplausos digitales, se te revela como una máscara más. Y es ahí, justo ahí, donde ocurre lo más importante. Empiezas a sentir. Sí, a sentir de verdad. No esa versión domesticada de las emociones que se permiten reuniones o redes sociales, sino sentimientos crudos, reales, incómodos, maravillosos. Sientes el cansancio de haberte traicionado tantas veces. Sientes la tristeza de haber vivido por expectativas ajenas. Sientes la rabia de haberte callado, adaptado, reducido. Pero también en medio de esa marea emocional aparece algo más poderoso. Una chispa de deseo auténtico. El deseo de volver a ti. Y volver a ti no es un acto mágico. Es un proceso. A veces lento, otras veces violento. Es desaprender, desnudarte de todas esas capas que fuiste acumulando para agradar, para encajar, para sobrevivir. Es aprender a decir no, aunque tiemble la voz. Es darte el permiso de aburrirte, de no producir, de simplemente estar. Volver a ti es mirar al espejo y sostener la mirada. Es abrazar tus contradicciones sin buscar excusas. Es descubrir que no necesitas estar completo para empezar, que puedes caminar roto y aún así avanzar.
Porque la sanación no es lineal, ni limpia, ni rápida. Es humana, imperfecta, verdadera. Y en ese retorno comienzas a conectar de nuevo con el mundo. No desde la prisa, sino desde la presencia. No desde la obligación, sino desde la elección. Redescubres el valor de una charla sin celular, el poder de un silencio compartido, la belleza de no hacer nada y que eso esté bien. Porque la vida no está en los grandes hitos, sino en los momentos invisibles que dejamos pasar por ir demasiado rápido. La revolución entonces no es escapar del sistema con violencia, sino resistir desde lo simple. Cuidarte se vuelve un acto político. Escucharte se convierte en un gesto subversivo. Amar sin medida, sin estrategia, sin prisa, es un desafío en un mundo que todo lo calcula. Y poco a poco algo se reordena, no afuera, sino dentro de ti. Empiezas a vivir menos desde el miedo y más desde el deseo, menos desde el deber y más desde el sentido. Y sin darte cuenta, te conviertes en eso que tanto buscabas. Alguien vivo, no funcional, no rentable, no perfecto, solo vivo. Y ser eso en un mundo que prefiere máquinas obedientes ya es en sí una forma de resistencia. Y llega un día, sin aviso, sin fuegos artificiales, en el que simplemente respiras y sientes paz. No porque todo se haya resuelto, ni porque la vida se haya vuelto fácil o perfecta, sino porque por fin dejaste de luchar contra ti mismo. Ya no estás huyendo, ya no estás fingiendo, ya no estás tratando de ser lo que otros necesitan que seas. Estás por fin siendo tú. Descubres que la calma no es ausencia de ruido, sino presencia de sentido. Que la libertad no es tenerlo todo, sino no deberte nada. Que vivir no es correr detrás de un propósito, sino habitarte con ternura. Y desde ese lugar nuevo, ese lugar tuyo, empiezas a crear otra forma de estar en el mundo. Una forma más honesta, más suave, más entera. Dejas de exigirte tanto, empiezas a cuidarte sin culpa, a poner límites sin miedo, a construir relaciones desde la verdad y no desde la necesidad. Te das cuenta de que el amor real no se mendiga, no se negocia, no se disfraza, se elige, se ofrece, se sostiene. Aprendes que estar solo no es estar vacío, que la soledad también puede ser un refugio, un templo, una forma de volver a casa. Y desde ahí, desde ese reencuentro íntimo contigo, el mundo comienza a cambiar, porque ya no lo ves con los ojos del juicio, la comparación, sino con los ojos de alguien que ha atravesado el fuego y ha salido vivo. No intacto, pero vivo, y eso es suficiente. Comienzas a vivir sin tanto miedo a perder, porque entendiste que lo único que realmente no puedes perder es a ti. Y mientras todos siguen corriendo hacia algún lugar, tú caminas, presente, consciente, en paz, porque ahora sabes que no necesitas llegar a ningún lado, ya estás aquí, y aquí, en este instante lleno de verdad, es donde por fin comienza la vida.